Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que hayan tenido unas lindas vacaciones, que hayan aprovechado para descansar, para hacer cosas que hayan disfrutado. Reanudamos este formato de clases virtuales con una breve clase de presentación sobre la siguiente obra que vamos a leer, que es una novela breve que se llama El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Sí? Es una obra que les voy a dejar en PDF, por supuesto. Y bueno, es una obra que es un clásico, es una novela clásica. Y bueno, vale la pena detenerse un minuto a pensar qué significa esto de que sea un clásico, ¿no? Porque decimos, bueno, tal cosa es un clásico, ¿no? Tomar mate a la mañana, bueno, es un clásico. Ir a un partido de fútbol, ¿no? River Boca, Racing Independiente, bueno, es un clásico, ¿no? Barcelona Real Madrid, un clásico, ¿no? Bueno, ¿qué es un clásico? Bueno, hay muchas respuestas, no hay una única respuesta. También se habla de la época clásica o de la literatura clásica. Bueno, como les digo, es una palabra que se aplica a muchas cosas y no tiene un único significado. Digamos que en literatura, ¿sí? Que es nuestra materia, en literatura una obra clásica es una obra que siempre está vigente, ¿sí? Que está siempre vigente, que siempre cuando uno la lee, independientemente de la época en la que la lea, esa obra siempre dice algo sobre el presente, ¿sí? Siempre nos invita a pensar, ¿sí? Y no pierde vigencia. La obra que vamos a leer, Jekyll y Hyde, ¿sí? La nombro así para abreviar porque es un nombre largo. Jekyll y Hyde, si bien es una obra del año 1886, ¿sí? En 1886, fines del siglo XIX, si bien es una obra que ya tiene muchos años encima, siglos, eh, es actual porque el tema que la obra trata es un tema que ocupa, ¿no? La existencia del ser humano. Porque Jekyll y Hyde, en definitiva, habla sobre el bien y el mal. Es decir, el tema de la novela es el bien y el mal. Es decir, que el tema de Jekyll y Hyde es un tema de índole moral. ¿Sí? ¿Qué es la moral? Bueno, otra palabra compleja en el sentido de que también tiene muchas definiciones, pero de forma muy sencilla y muy básica, la moral es aquello que nos permite a los seres humanos determinar qué está bien y qué está mal, qué es bueno y qué es malo. Los seres humanos determinamos qué está bien y qué está mal por un sentido moral. Es un sentido moral el cual está muchas veces condicionado por la sociedad, por la comunidad. ¿Sí? Un ejemplo, bueno, no hay dudas de que matar a una persona está mal. Sin embargo, hay lugares en el mundo donde existe la pena de muerte, ¿sí? A un preso, ¿sí? Dependiendo de lo que haya hecho, se lo puede condenar a muerte, ¿sí? Y bueno, se lo sacrifica, digamos, se lo ejecuta. Entonces, bueno, está mal matar y sí, pero sin embargo es permitido. Otro ejemplo, ¿no? En la India, si en el país de la India no se come carne de vaca porque se considera que la vaca es un animal sagrado. Entonces, como es un animal sagrado, no se lo puede comer. Está mal comer carne de vaca, ¿no? Es un ejemplo para que veamos que la moral va muy ligada a la sociedad y a lo que la sociedad entiende como bien o mal. De eso habla la novela. Es una novela que
Bueno, fue escrita, como les dije, el año 1886 por el autor Robert Louis Stevenson. Sí, Stevenson fue un autor escocés eh, muy prolífico, es decir, que escribió mucho, escribió novelas de aventuras, novelas de misterio, tuvo una vida muy interesante porque a él le diagnosticaron en un momento, cuando era joven, creo que tenía 40 y pico de años, le habían diagnosticado una enfermedad, digamos, terminal, y frente a ese panorama decidió abandonar Europa y viajar por el mundo junto con su esposa y con el hijo de su esposa. Viajó por las islas de Centroamérica, viajó por Oceanía. Era un hombre con un increíble talento para contar historias, y terminó su vida viviendo con una tribu de aborígenes, ¿sí? En las islas del Pacífico. Así que una vida muy interesante si quieren investigar sobre este autor. Eh, Jekyll y Hyde es su obra más conocida, su obra más famosa, y como les dije al principio de esta breve clase, es un clásico. En cuanto a género, bueno, es una obra fantástica, ¿sí? Es una obra de género fantástico. Sin embargo, también involucra, va tomando elementos de otros géneros. Por ejemplo, el policial. Vamos a ver que hay elementos del policial porque hay un misterio, hay un cierto crimen que no voy a anticipar. También tiene elementos de la ciencia ficción, ¿sí? Porque hay uno de los protagonistas principales que es un científico y vamos a ver que hay elementos de ciencia ficción. También tiene elementos del género gótico. Bueno, ¿qué llamamos género gótico? Lo gótico está todo relacionado con es el género relacionado a la oscuridad, a lo siniestro, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en historias de vampiros o ese tipo de cosas afines, sí se habla del género gótico. ¿Sí? Bueno, Jekyll y Hyde también tiene una pizca de ese género porque está contextualizada en una ciudad de Londres muy oscura, ¿sí? No es una Londres idealizada como una de las principales ciudades del mundo, ¿no? Sino que es una Londres oscura, una Londres tenebrosa que esconde varios secretos. Es una novela que van a ver que es de muy fácil lectura porque es breve, está dividida en breves episodios y tiene pocos personajes. No voy a adelantar nada, pero bueno, uno de los principales a quienes a quien van a conocer apenas empiecen la obra es Utterson, que es un abogado que mediante su presencia se va encadenando, digamos, se van encadenando el resto de los pocos personajes de esta novela. Así que bueno, espero que la disfruten, espero que les resulte interesante. Les voy a pedir que lean los dos primeros capítulos, ¿sí? En el PDF, si bajan, al final de todo tienen tienen el índice, lean los dos primeros capítulos, que en una siguiente clase por Zoom que hagamos, un siguiente encuentro virtual, vamos a conversar sobre el inicio de la novela, sus impresiones, qué les parece, ¿sí? Así que bueno, disfruten la novela y estamos en contacto, ¿sí? Cuídense mucho. Adiós.